Bueno, imagínense estar viendo de esa manera y que te sientas de esa manera. Entonces, esto es lo que vamos a tratar de estudiar hoy día. Síndrome vertiginoso periférico. Síndrome conjunto de síntomas y síntomas. Vertiginoso, derivado de esta sensación, y periférico que pertenece a los elementos que tienen que ver con toda esta parte de equilibrios no central, sino de órganos externos que tienen que ver con esta parte de estabilización. Y ese es el oído, síndrome vertiginoso periférico. ¿Qué es vértigo? Girar. La palabra clave ahí, vértigo, es girar. Vamos a tratar de armar este síndrome. Vértigo, vértigo, vértigo. Cuando ustedes vean un paciente que venga a decirle estoy mareado, empiecen a hacer las preguntas adecuadas para determinar algunas palabras claves que te permitan decir ¿dónde estoy? De repente esto sí es periférico, o depende por los síntomas no parece periférico. Ese es tu primer trabajo cuando estés frente a un paciente con mareos en tu consulta. Determinar dónde está la posible lesión para encaminar un poquito mejor su tratamiento. Vértigo es una palabra clave para ello. Vértigo, sensación inducida de giro. ¿Qué otras cosas tiene el síndrome vertiginoso periférico antes de que yo avance acá? Porque síndrome, varias cosas de síntomas y signos. Sí, podría tener náuseas. Náuseas y vómitos, siempre. Eso llamamos nosotros cortejo neurovegetativo. Ya tenemos dos puntales claros que hay que preguntar a los pacientes qué es lo que sienten cuando vienen a la consulta. ¿Tiene vértigo? Es diferente a mareo, ¿eh? Mareo es un término muy grande, pero muy inespecífico. Mareo es cuando yo me levanto y el otro se me nubla la vista un poquito y me dice, ¿no les ha pasado? A veces pasa, pero su fenómeno de vascular es muy bueno que contrarresta esa hipotensión ortostática que en ese momento tuviste. Pero imagínense, pregúntenle a sus abuelitos, cuando se levantan, ¿qué es lo que sienten? Ay, hijo, me he mareado. Me he mareado. Pasa un rato y se le pasó. Me he mareado. ¿Te dieron vuelta las cosas? No, solo se me nubló la vista. Eso es mareo. Sensación de algo que no está bien, pero no es vértigo. La anamnesis es fundamental cuando empezamos a hablar de este tema para poder encajar adecuadamente la orientación que tú le quieras dar y armar esas dos diferencias. ¿Esto es periférico o no es periférico? Puede ser cualquier otra cosa. Vértigo, sensación ilusoria de giro, muy periférico. Asociado a eso, como ha dicho la doctora, cortejo neurovegetativo, sensación de náuseas, querer vomitar, frialdad, entumecimiento, palidez, tú lo ves. En ese momento que está con vértigo, el paciente manifiesta también tener esas sensaciones. Dos puntales muy grandes de esto. Otras cosas que tienen estos vértigos periféricos es que son intensos y son bruscos. El paciente estuvo bien y ahora ya no está bien. No es una cosa que va adelante, no es una cosa que va así poco a poco. Eso cambia un poco tu aspecto. Vértigo, estamos armando el síndrome vertiginoso periférico. Vértigo intenso, brusco, cortejo neurovegetativo. ¿Qué es nistagmo? Un movimiento involuntario de los ojos que tiene direccionalidad. Tú le preguntas, no al paciente. El paciente no te va a contar que tiene nistagmo. El paciente sabe que no tiene que abrir los ojos, siente que uno se le viene encima. Pero al caminar de repente sí lo puede decir. Y usted le dio algo raro en los ojos, se movía el doctor, parecía que se iban a salir. Ahí está. ¿Cierto? Y el otro componente de ese síndrome periférico son desviaciones corporales o lateropulsiones. Con esas preguntas tú has armado esto. Síndrome vertiginoso periférico. ¿Ya? Esa es la parte inicial de este proceso. Competencias que están en el siglo, no quiero repetir, algo de datos epidemiológicos. La prevalencia general de datos de la población va de 7%, que se quejan de, vamos a poner vértigo o mareos, ¿no? Pero ya cuando se ignora hasta desequilibrio, el paciente no puede caminar, llega hasta un 30% de la población en algún momento. ¿A dónde van estos pacientes? Al primer nivel de atención. Y ustedes van a ser los que van a hacer el órgano de choque allí. Y si lo saben evaluar, va a ser allí donde va a terminar el proceso, o derivarán de acuerdo como corresponde. Pero ¿a quién hay que derivar? Ojalá en esta clase podamos definir a quién hay que derivar. Porque usted me va a decir, yo voy a dar al neurólogo. Pero pueden tener razón en algún grado. Pero también si es que especifican el proceso, van a poder decir,
No, esto de neurológico no tiene. Y más bien es periférico. Entonces lo derivaría a la doctora Flor. A mí no, a la doctora Flor. ¿No es cierto? No lo conocen a la doctora Flor, algunos sí, ¿no? Pero ya viene con las clases posteriores. ¿Ya? Entonces son algunos de los conceptos generales. Partamos de generalidades. ¿Tú estás equilibrada, doctora? Sí, claro, si no te estarías cayendo como una gelatina. Yo estoy combinando acá, ¿mantengo equilibrio o no? Sí, cuando corres, ¿mantienes equilibrio o no? Porque si no tuvieras equilibrio, no podrías hacer ese tipo de procesos tuyos. El equilibrio es una función del sistema nervioso central que hace que tu organismo esté en la mejor relación con el medio entorno en el cual se desarrolla y cumplir sus funciones de la manera más adecuada. Sentado, caminando, gateando, corriendo, lo que ustedes quieran. Estás equilibrado. El equilibrio, como es el sistema nervioso central, para que se dé su normal funcionamiento, depende de algunos elementos de nuestro organismo para que éste se dé de la mejor manera. El equilibrio depende de los ojos, estabilidad y orientación espacial por visión. Depende del laberinto, es lo que estamos tratando ahorita, el oído interno, los dedos semicirculares y el sacro. Y depende de la propiocepción. ¿No? ¿Qué es propiocepción? Exactamente. Las señales que ofrecen nuestros segmentos corporales en cuanto a la posición que tienen en este espacio. Los talones, las rodillas, la columna, la región cervical, están mandando información al centro integrador del sistema nervioso central, sobre todo el cerebelo. Entonces, el cerebelo, que es el centro integrador de este mantenimiento del equilibrio, recibe de los ojos, recibe de la propiocepción y recibe del oído interno. Y todo este proceso lo elabora en este laboratorio y emana respuestas a través de fascículos nerviosos hacia los músculos grandes de nuestra economía, para que tengan un fenómeno de tono muscular, contracción y relajación muscular, ¿no? de músculos antagonistas, para que yo pueda caminar. Yo mientras camino, relajo y contraigo. Camino, relajo y contraigo. Camino, relajo y contraigo. Diferentes grupos musculares. Eso lo hace el cerebelo con indicaciones de haces nerviosos. Da estabilidad al ojo para orientar dónde estoy y en qué posición estoy, y por supuesto da información a la corteza para que yo sepa conscientemente dónde estoy yo y qué estoy desarrollando. Entonces, esto es equilibrio. ¿Listo? Voy a abstraerme un poco de los otros elementos. Esta es una imagen que ustedes conocen, ¿no? El laberinto posterior, que debería ser toda esta parte, el laberinto anterior cóclea, audición, laberinto posterior, equilibrio, utrículo y sacro, con sensaciones que dan de equilibrio estático en cuanto a verticales y horizontales, movimientos, y los conductos semicirculares dan información de rotación. El movimiento horizontal o vertical, el utrículo y el sacro. Los movimientos rotacionales, los conductos semicirculares que están orientados a los tres planos del espacio. Me voy a extraer de la visión, me voy a extraer un poco de la propiocepción y me voy a dedicar a explicar un poquito la fisiología o la fisiopatología del equilibrio, para que podamos entender los hallazgos del examen físico. ¿Sí? Equilibrio. Este es el oído interno, la parte de los conductos semicirculares, si tú quieres. Normalmente, para que yo pueda estar en equilibrio ahorita, y ustedes sentados en equilibrio también, sus oídos internos están haciendo esto, mandando señal constantemente. Nunca dejan de trabajar los ladrillos. Así mandan la señal. Si yo estoy acá parado delante de ustedes, estoy mandando así la señal, este proceso. Simétrica, porque estoy en esta posición. ¿Qué pasa si quiero girar? Acá dice giro hacia la izquierda, por acá. Quiero girar hacia la izquierda. Las señales que vienen del oído izquierdo se hacen más intensas porque estoy generando ese movimiento. Las señales del oído derecho siguen siendo las basales. ¿Y eso qué genera? Como respuesta a nivel del cerebelo, que es el laboratorio de todo esto. El cerebelo dice, el doctor está girando hacia la izquierda. ¿Qué necesito muscularmente para girar mi cuerpo hacia la izquierda? Esto en forma general. Necesito relajar la musculatura hacia mi lado izquierdo para que yo pueda girar, pero no me quiero caer. Entonces hace un movimiento contrario, una respuesta contraria, que es contractura muscular
del hemicuerpo contralateral. Generalidades estoy hablando, es más específico que eso probablemente. Si yo quiero girar a mi izquierda, relajo la musculatura del hemicuerpo izquierdo, pero para que no me vaya a caer en ese giro, el hemicuerpo derecho se contrae. Entonces yo mantengo esa postura de equilibrio en el giro. Eso es fisiológico. Así hacemos todos cuando caminamos, cuando volteamos, cuando corremos, cuando hacen bailes así, cuando bailan lo que se llama bailar, hace eso en nuestro organismo. ¿Ya? Fisiología. Miren ahora, ¿qué pasa si hay una enfermedad que anula la información del oído derecho? Yo estaba así, ¿recuerdan? Ahora hace esto, se apagó por enfermedad, que ahora vamos a escribir cuáles son. El oído izquierdo sigue mandando su información básica y basal. ¿Qué entiende el cerebelo? El cerebelo lo que entiende es, hay mayor información del lado izquierdo, porque no está sintiendo la información del lado derecho. Síganme, por favor, que esto es lo más importante para entender qué vamos a encontrar en aquí. El izquierdo está mandando información, pero el derecho dejó de mandar. El cerebro lo interpreta, hay mayor señal del lado izquierdo. ¿Qué significa? Está rotando para ese lado. ¿Qué significa? Relajemos la musculatura del lado izquierdo para rotar. ¿Y qué significa? Contraigamos la musculatura del otro lado, porque si no este tipo se va a caer. Pero hubo giro. Pero sí hubo todas esas respuestas. Entonces el paciente enfermo del oído derecho se contrae. ¿A dónde? Al lado enfermo. Y esos son los hallazgos del examen físico. ¿A dónde se cae el paciente que tiene el oído enfermo? Al lado enfermo. Por eso. Todo lo que van a buscar en su examen físico es desviaciones corporales. Para ver a dónde te caes. Y te va a informar que esa orientación de caída te va a informar qué lado es el que está enfermo. Esto explica todos los hallazgos del examen. Este resumen, porque son resúmenes, las cosas que uno lee a lo largo del. Otra de las cosas que buscas en el examen físico es nistagmo, que dijeron que es un movimiento involuntario de los ojos. Tiene dos componentes. Un componente cortito de contracción, la contracción siempre va a dar enfermo. Pero es un componente en los ojos muy chiquitito, no se ve. ¿Qué es lo que se ve? La respuesta refleja de reposición. Necesitamos esto. Un componente chiquito de contracción y un componente de relajación al lado contrario de la contracción. Entonces, el nistagmo se define, para su mejor descripción, por el movimiento rápido, el movimiento de relajación. La contracción es chiquita, la relajación es larga. Entonces, el nistagmo se define por el componente rápido. ¿A dónde va el componente rápido? A la zona de relajación. Mnemotecnia. El nistagmo huye de la enfermo. El paciente con vértigo periférico tiene laterocursión al lado enfermo y tiene nistagmos que van al otro lado. Eso es lo que tienes que buscar en el examen físico en pacientes con vértigo periférico. ¿Cómo vamos a ver esto? Con un grupo hemos visto algo de nistagmo, ¿no es cierto? En la consulta, creo. Así se ve el nistagmo. No como ustedes hemos visto esto. ¿A dónde ve el nistagmo? Al lado derecho. El nistagmo periférico es unidireccional, va al mismo sitio. Tac, 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 tac. Si tú le dices, mira para acá, se hace más notorio. Mira para acá, es más chiquito, pero siempre tiene la misma dirección. El componente rápido es el que define la dirección del nistagmo. Pero la dirección del nistagmo, esa dirección que dice que hacia la derecha, ¿dónde está la patología de la paciente? ¿En qué lado? Izquierdo. Su vértigo periférico es patología del oído izquierdo. ¿Listo? Ya vieron un nistagmo. No sé con qué grupo hemos visto un poco de nistagmo, hemos hecho algunas veces. ¿Cómo avanzo? Entonces,
algunas definiciones que están allí, ya no voy a repetir. Vértigo, sensación ilusoria de giro, eso que tienen que buscar en su examen físico, en su anamnesis. La anamnesis es fundamental. Yo sé que le van a preguntar al chat GPT, a ver cómo es esto, ya, no importa. Pero si ustedes que están frente al paciente, ¿qué se vas a sacar todo esto para todo? No creo, ¿no? Entonces tienes que fundamentar todos los hallazgos en la anamnesis. La anamnesis es fundamental para vértigos y para definir si esto es periférico o no. Yo siempre digo, armen la mesa. La mesa tiene esta parte, que es el tablero, y 4 patas. Ármame la mesa, síndrome vertiginoso periférico. ¿Tiene vértigo? ¿Tiene la repulsión? ¿Hacia dónde? Siempre al mismo lado. ¿Tiene movimiento de los ojos? Nistagmo, por ahí es cierto. ¿Tiene cortejo neurovegetativo? Inicio rápido, es brusco. Pusiste toda la mesa armadita. Y solo lo has hecho con anamnesis. Y no has necesitado ningún estudio más. Ni uno. Si ustedes en su primer nivel de atención llegan a eso, esta clase hemos ganado. El resto son detalles. Si ustedes llegan a eso en la anamnesis del paciente que tienen en la emergencia, ganaron la batalla en el concepto de definir dónde está la patología, qué cosa es lo que estoy viendo, y si lo necesito derivar después de estabilizarlo, sabré que lo voy a llevar a otorrino. Porque si no cumple con estos criterios, tiene otras cosas, no encaja. Y si no encaja, puede ser otro tipo de procesos, centrales, metabólicos, disfuncionales, no sé, algún otro proceso que también puede manifestar mareo como un término general. ¿Listo? Síntomas neurovegetativos, eso se produce por las conexiones a nivel de tronco encefálico con el décimo paralabial. Por eso es que el paciente que tiene vértigo tiene sensación nauseosa, tiene ganas de vomitar, tiene frialdad, entumecimiento, palidez, síndrome o cortejo neurovegetativo. Siempre está. Entonces, esto resume todo de este armazón que hemos hecho. Ya sabemos por qué te caes por un lado, ya sabemos por qué necesitamos algo por otro lado, ya sabemos que la visión tiene que ver algo, sabemos que la propiocepción también ayuda, pero el vértigo tiene mucho que ver con la función vestibular. Y cuando es la afección vestibular, es lo que tienes que buscar siempre. El cuadro vertiginoso del oído es un cuadro que te va a limitar. No vas a poder seguir haciendo cosas. Es posible que tengas que parar lo que estás haciendo porque no puedes seguir haciendo. La sensación es muy brusca. Entonces, miren ya cómo estamos definiendo un poquito esas características clínicas de lo que llamamos vértigos. Entonces, parte del examen físico, que es la otoneurología, se llama, es una vez que tengas todo el cuadro clínico, busca las desviaciones corporales. Y hemos dicho para dónde y por qué. ¿Para qué lado se cae el paciente? El paciente vertiginoso periférico no anda haciendo esto, que acá, esto ya después del fin de semana, decía, ¿no es cierto? Ese tipo de baile no es por vértigo, ¿no es cierto? Se puede ir aquí y ya está, ¿no? Ya. Flip se llama, ¿no? No saben, no creo que no sepan. No. Son de la cara. Está bien, está bien. En el examen físico, lo que hay que buscar es esas desviaciones. La prueba más importante que hacemos se llama Romper. Paciente parado, pies juntos, con los puntos del cuerpo, cabeza recta. Al principio le decimos que esté con los ojos abiertos. ¿El equilibrio de qué depende? Del vestíbulo 1, de los ojos y la propiocepción. Se ha reconocido que si dos de estos sistemas están buenos, todavía puedo mantener parte del equilibrio. Vamos a suponer que el oído derecho de este paciente está mal. Le tienes que agarrar ojos abiertos. Quítale los ojos. ¿Qué hacemos en el romper? Cierre los ojos, por favor. Por supuesto que no va a estar solo el paciente, tiene que estar al lado para no vaya a hacer que se nos vaya a caer. Todas las pruebas de otoneurología para buscar desviaciones corporales hacemos que el paciente cierre los ojos. Le quitas esa información de orientación espacial visual, la propiocepción de lo único que le va a quedar, entendiendo que el oído derecho por si acaso está enfermo, su equilibrio se perdió y el paciente va a tener más desviados.
seres. Se van a caer. Asustado, pues tú tienes que estar también con las personas encargadas o tus ayudantes para que eso no vaya a suceder. Pero ya tienes el hallazgo, y el hallazgo es la ateropulsión o desviación corporal. Segunda prueba, las índices de Barani. Paciente sentado frente a ti, índices dirigidos tú frente al paciente. El paciente pone la misma posición. ¿Qué haces ahora? Cierra los ojos. La contracción muscular, que es esa respuesta fisiopatológica que hemos hablado hace un momento, hace que los músculos jalen hacia el lado enfermo. ¿Cierto? Después, ¿qué vas a buscar? Nistagmo, ya hemos dicho, la fase rápida, que es la recuperación del nistagmo, va al lado contrario de la lesión. Entonces, tienes todo armado en un cuadro de recuperación periférico y su examen físico. Actualmente hay una sola dificultad, y esto se ha venido trabajando, esto es nuevo, en cuanto a cuando viene un paciente agudo, un diagnóstico intenso, siempre dan diagnósticos diferenciales. Y uno de los diagnósticos diferenciales es problemas vasculares de la fosa posterior, cerebelo y tronco, que puede ser una serie. Y entonces ahí viene, para los clínicos, viene una dificultad de diagnóstico, porque el cerebelo y esto no genera hemiplegias ni esas cosas, sino puede generar solo vértigo y puede ser una serie. Y tienes un paciente de cualquier edad, sobre todo mayores con alteraciones metabólicas, vasculares, no sé, diagnóstico diferencial. Entonces, los que se encargan de estos temas, porque son grupos de trabajo, han hecho este protocolo, se llama el protocolo HIMSS. HIMSS significa Head Impulse, Nistagmo y Cover Test. Y eso se hace en el paciente de la emergencia. Y eso te va a definir si esto que estás viendo es periférico, que la mayoría de veces sí lo es lo más frecuente, o es central. Y si es central, a descartar un ACV. Y si es un ACV, lo derivas inmediatamente, porque necesitará resonancia o estudios imagenológicos para definir el cuadro y porque el tratamiento cambia. Head Impulse, ahora voy a ver dos imágenes. La cabeza así, recta, y son movimientos bruscos, y el paciente fija su mirada en un punto, y tú haces el movimiento brusco, el modelo de dejar la mirada ahí. En un paciente que tiene vértigo periférico, los ojos se mueven así y el rostro regresa. Tú lo mueves así, y los ojos no se quedan donde tú estás mirando, sino se mueven junto con la cabeza y hacen una sacada correctiva. Nos vemos en el video. Eso es periférico. El nistagmo siempre es unidireccional en vértigos periféricos. Siempre latido rápido, que es la fase rápida, que es la que denominamos para el lado que corresponde, es siempre al mismo lado. En cambio, en el vértigo periférico, tú lo haces así, ves para acá. Ya se mira para acá, ahora se va para allá. O es vertical, eso es central. Y Cover Test, mejor lo muestro en una imagen, que también es movimiento de los ojos. Y eso ya el motorrino, los que hacen emergencia, nuestros residentes, por ejemplo, somos expertos. Cuando viene un cuadro, periférico. Encuentran algo central, el conjunto de tecnología. Inmediatamente, porque puede estar usando una serie de cosas. ¿Listo? No sé si se puede ver. Head Impulse. Al momento los ojos, normal se quedan. ¿Vieron la sacada correctiva? Ahorita lo sacamos. El nistagmo es unidireccional y bidireccional cuando es central. Y el Cover Test es esto. Tapas un ojo, si lo tapas, ese ojo se sube. Cuando lo tapas, vuelve a bajar. Eso ya nos hemos vuelto expertos en la emergencia nosotros. Yo diría más nuestros residentes que nosotros, porque esto viene a las guardias y a veces es así. Y ellos rápidamente hacen este protocolo de HIMSS y lo definen, esto es periférico o es central. Y esto ha ayudado mucho en la actualidad para calificar a los pacientes, por ejemplo. Pero como te digo, esto es algo nuevo probablemente. Miren un Head Impulse con la escala correctiva. ¿Viste? ¿Vieron cómo regresó el ojo? Una vez más. ¿Ya? Creo que al lado izquierdo es donde pasa eso.
Al lado derecho notazo. ¿Ya? Eso se llama afinar el ojo para nosotros. Nos está costando, ¿eh? No voy a decir que no, porque a veces el paciente con un mal, pero hay que tener buen conjunto. Ya vas ganando experiencia en este protocolo. Este protocolo te ayuda a definir en la emergencia, en el cuadro vertiginoso activo, si lo que está haciendo es periférico o es central. Y si es central, va a neurología porque de repente es una serie. Así que este protocolo es algo nuevo, voy a decir, pero ya lo venimos aplicando, lo traigo como información general. Nosotros en los servicios de otorrino hacemos estudios como pruebas calóricas, echar agua en el oído o a fría también para buscar si hay nistagmo o no. Eso no lo voy a hablar ahorita, porque eso es más de especialidad, solamente para información que hay estudios de mayor profundización para evaluar a estos pacientes con vértigos en general y para catalogarlos si estos son periféricos o son centrales. Muy bien, hemos hablado de ahí hasta aquí de síndrome vertiginoso periférico. Y si esta información llegó, yo estoy contento porque ustedes se llevan una información que me importa para el primer nivel de atención. Intenso, brusco, vértigo, nistagmo, cortejo neurovegetativo, la trabulación, tienes la mesa servida, esto parece. Y si haces un HIMSS, somos los capos, de verdad, ya está. Y sabrás cómo tratarlo en la emergencia y derivarlo cuando corresponda a otorrino, o si no, lo tratas tú y después se va a pasar. O si no te parece mayor, lo pasas a neurología también, porque es una opción. Pero ya tienes una orientación del proceso. Ármame la mesa. Si quieres avanzar un poquito, ahora a la mesa le pones un mantelito, le pones los platitos y sirves la comida. Y después te la cortas. Ya está. Y esas son las siguientes preguntas. Y con estas preguntas adicionales, tú vas a poder decir que este periférico es un vértigo postural, es una enfermedad de Meniere, o es una neuritis vestibular, o alguna otra cosa asociada. Esas tres que he nombrado son los tres cuadros principales de los vértigos que vemos en nuestra experiencia. Ya tienes servida la mesa. ¿Qué vas a preguntar ahora? Esto. ¿Cuánto tiempo dura lo que te está pasando? ¿Minutos? ¿Horas? ¿Días? Es una información que me interesa. ¿Qué desencadenantes tiene? Hay pacientes que dicen, no, doctor, cuando yo estoy bien, pero cuando me muevo, me viene. ¿Me viene qué? Síndrome vertiginoso periférico. Pero cuando me muevo. Y la otra pregunta es, ¿qué síntomas asociados desde el punto de vista auditivo tienes? Sordera, zumbidos, cefalitis. Miren, muchas veces he visto que el primer nivel de atención pregunta, ¿te has mareado? Sí. ¿Escuchas bien? No, ya, es del oído. No es una pregunta de síndrome vertiginoso periférico si tiene zumbidos o tiene disminución de audición. Es una pregunta asociada. Después de haber armado la mesa que estamos diciendo, después que tiene síndrome vertiginoso periférico, intenso, brusco, vértigo, nistagmo, la trabulación, ¿por qué hemos hablado? Recién me pregunto, ¿y cómo escuchas? Para poder darle una anotación diferente y poder determinar a qué cuadro estoy viendo dentro de este síndrome vertiginoso periférico. ¿Estamos? Y con eso puedo armar enfermedades. Pero ya a partir del síndrome vertiginoso periférico, si ustedes, vuelvo a decir, si llegas al síndrome vertiginoso periférico, yo estoy contento. Es suficiente, porque vas a saber qué hacer y dónde derivar. Si ya quieres avanzar un poco más, te presento las siguientes cosas. Vértigo postural paroxístico benigno, el más frecuente de todos. El más frecuente de todos, de los vértigos periféricos, sobre todo en la gente joven. Es un vértigo desencadenado, síndrome vertiginoso periférico, con todas las cosas que hemos hablado, desencadenado por una determinada posición de la cabeza. Ese es el desencadenante. ¿Qué cuenta el paciente? El paciente dice, doctor, me fui a dormir a mi cama, estuve viendo televisión, yo duermo en este lado, mi esposo duerme acá. Me fui a volver a hablar con sus susodicho que estaban al lado. Y empezó a gritar, se me viene el mundo, no. Quiso vomitar. Se salió de esa posición, se asustó, se sentó, los hijos vinieron, mi esposo lo ayudó. Y se me fue pasando.
¿Cuánto tiempo duró? Un minuto, casi me muero. Así te lo cuento. Se me pasó y se me olvidé. Ya me cargué, me hicieron cariñito y ya está. No pasó. Ayer, otra vez, doctor. Volví. ¿Quién tiene la culpa acá? El esposo que está durmiendo su hermano. ¿Sí te va a hacer así? Ustedes ya son culpables de tener así, ¿no? Punto, ¿eh? La nena tiene razón y se paró. Es verdad. Ya está. Entonces, no digo que no, lo que sea. Ya vas a ver, vamos a ver si quieres. Ese lado tiene la culpa. El lado, la posición. Muy bien. ¿Por qué se produce? Porque en el utrículo y el sacro, en los elementos de los sensoriales que tienes aquí, existen unos elementos que se llaman otolitos. Que son los que se encargan de esa información de movimientos verticales y de movimientos horizontales. Esos otolitos, no sé por qué, se desprenden. ¿A dónde? Al conducto semicircular posterior. Por posición es el más fácil al cual van a caer. Gravedad. Piedritas, otolitos liberados en los líquidos del oído interno flotando. Cuando flota por aquí, cuando el paciente hace ese movimiento, esos elementos que no deberían estar aquí generan un movimiento de los líquidos por la posición, generan una corriente de líquidos que estimula la ampolla del conducto semicircular posterior. Es como si estuvieras dando un giro, porque los conductos semicirculares posteriores se informan sobre movimientos rotacionales. Pero no ha habido ningún movimiento rotacional específico. Pero el cerebro lo interpreta así: esa información está viniendo del conducto semicircular posterior por rotación. Y entonces se empieza a manifestar el cuadro vertiginoso intenso que dura minutos. ¿Ya? Ese es el vértigo postural paroxístico venido. Miren dónde está la lesión. Con laberinto posterior. Miren el laberinto anterior, coclear, que tiene que ver con la audición. ¿Está afectado? No. Estos pacientes, que son los que tienen los vértigos más frecuentes de todos, no se quejan de zumbidos y no se quejan de disminución de audición. ¿Qué hacemos para descubrirlos? La anamnesis, vuelvo a decir, es importante. Tiene síndrome de laberinto periférico, tiene todo, y ahora tienes, es por desencadenar posición. Eso ya te lo has preguntado también. ¿Qué te pasó? ¿Qué hiciste? No, me volteé, está echando la culpa al esposo, como lo digo, ¿no? Me volteé por eso. ¿A qué lado? Al lado derecho. Ya tengo toda esa información en mi anamnesis. Por eso la anamnesis es fundamental. Entonces, ¿ahora qué hago? Te voy a hacer sufrir. No. ¿Qué tengo que hacer para hacer diagnóstico? Provocarlo, pues. Pero doctor, ¿qué? Es el diagnóstico. Maniobras de provocación. Se llama la maniobra de Hallpike. O Hallpike, si lo quiere. Paciente, siente en la cama, se sienta acá, pies para acá, tiro la espalda un poquito, sentado el paciente, tiro la cama, tiro que venga un poquito más acá. ¿Para qué? Para que cuando yo haga esas posiciones, que voy a lanzarlo hacia atrás, ¿verdad? Lo voy a echar pero con la cabeza colgando, la cabeza sí quede por debajo o por fuera del borde de la cama. Eso tengo que garantizar en el examen. ¿No han visto? Podemos echar la manera de trampa y de entonces, lo pongo con los brazos cruzados, me muevo la cabeza a 45 grados y lo lanzo. Hasta que la cabeza esté debajo del borde de la cama. ¿A qué lado? Al lado derecho. Si es el lado derecho, que es el que dice la paciente que le genera esto. ¿Qué voy a encontrar aquí, doctor? ¿Qué debo ver? ¿Qué va a decir la paciente? María. ¿Que tiene vértigo? ¡Oh, doctor, me dan otras cosas! ¿Y qué tienes que ver tú? Nistagmo. Esa es tu respuesta positiva. Nistagmo. Así como lo han visto en ese videito ahorita, igualito. Nistagmo. Diagnóstico positivo. Vértigo postural paroxístico benigno del oído derecho. Ese es tu diagnóstico. ¿Qué hacemos ahora, doctor? Ya tienes tu diagnóstico de vértigo postural. Tiempo. ¿Qué hacemos? Ahí tienes el paciente. Doctor, no, estos nistagmos son
tienen tiempo. Duran un par de minutos y cuando se pasó. ¿Por qué? Porque ya dejó de ver ese movimiento que afuera, el movimiento por la gravedad, ya dejó de moverse, entonces se le pasa. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? ¿No vamos a asustar? ¿Qué hacemos? Hay que reposicionar. ¿Qué significa reposicionar? Hacer movimientos de la cabeza para que por gravedad esos otolitos que están en el voluto semicircular posterior vayan migrando al utriclo y al sacro donde deben estar. Y esas maneras de reposición se llaman las maniobras de Epley. Maniobras de Epley. ¿Qué son estas? Hay videos, veamos. Para eso sí usan en internet los comprobos. ¿No es cierto? Vean cómo se hace. Estas maniobras son muy sencillas de hacer. Lo hemos hecho como en grupo, creo, un poquito ahí, para reposicionar. Y tienes un paciente solucionado a tu problema. Este vértigo postural lo solucionas en el centro de salud. Este vértigo postural, si quieres, no lo derivas a otro río. ¿Por qué? Si ya lo solucionaste tú. Vértigo postural paralítico benigno es el vértigo más frecuente de la población joven. Y lo manejas en primer nivel de atención sin medicamentos. No necesita una pastilla. Necesita hacer maniobras de reposición para poner las cosas, estos otolitos, a su sitio con estas maniobras, y el paciente ya estoy mejor. Rápidamente te va a decir incluso ya. A veces a la semana lo volvemos a ver, hacemos mediante se acabó el proceso. ¿Listo? Vértigo postural paroxístico benigno. Segundo cuadro, enfermedad de Meniere. Y Meniere es un proceso en el cual hay un aumento de los líquidos a nivel de todo el oído interno, de un sector que se llama endolino. Todo el oído interno, de causa genéticamente determinada. No es una enfermedad infecciosa, no es que por algo común, no tiene nada que ver con eso. Es genético. Entonces el que va a tener Meniere lo va a desarrollar en algún momento. Aumentan los líquidos así, y eso genera síntomas en el paciente. Y la triada clásica del Meniere es zumbido. Así siente el oído. En el oído que le está afectando el oído. ¿Qué más siente? Se le tapó la audición. Tiene zumbido, pero no escucha bien. E inmediatamente después, el cuadro vertiginoso, síndrome vertiginoso completo. Náuseas, vómitos, inestabilidad, nistagmo, lateralopulsión, todo lo que hemos hablado. El paciente deja de hacer todo, ese paciente va a la emergencia. No puede ni caminar, no puede ni pararse, lo llevan a la emergencia, vomitando. Llega a la emergencia y está con el nistagmo claramente, ahí tú identificas dónde está el problema de presión. ¿Por qué? Porque los líquidos son, el aumento de presión de esos líquidos es tan grande que rompe las membranas y hay una parálisis dental. Rompe membranas, hay parálisis dental. Después, ¿qué pasa? Esa hiperpresión y rompe membranas, todo baja, pues, ¿no? Pues baja y el paciente se recupera. Este vértigo, ¿cuánto dura? Horas. Y ahí hay una diferencia de tiempo. Horas. El otro duraba minutos. Este dura horas. Estos pacientes con cuadro activo van a la emergencia. Este paciente es el único cuadro vertiginoso verdadero que sí tiene problemas auditivos. Zumbido, disminución de audición y vértigo. Como es genético, va a volverse a pasa el proceso, pero el proceso fisiopatológico genético de este aumento de la presión de la neurona curó, va a volver a tener. El vértigo de Meniere es un vértigo recurrente en el tiempo. El paciente sufre de eso y va a seguir sufriendo de eso en el tiempo. No sé cuándo le va a volver a dar. Tener Meniere es una muy mala noticia para el paciente que lo sufre. Decirle que tiene Meniere es arraigarlo a un proceso verdadero para toda su vida. Va más en el sexo femenino. Y el estrés lo predispone terriblemente. Y le cambia la vida a una persona. Aquí en nuestro hospital, hay una colega ginecóloga que empezó a tener vértigos recurrentes, se hizo todos los estudios, zumbido, dilución del sol progresiva, Meniere.
ha tenido que dejar de ser ginecólogo 2-3 años para salir del estrés. ¿Qué significa ser ginecólogo? Si les gusta el estrés, sean ginecólogos, está. Ese mi nombre madre del niño es una bomba de tiempo. Siempre. Y eso le generaba en las guardias estrés. Y como el estrés, los colegas de ginecología ya no querían hacer guardia con ella. Porque abandonaba la guardia por su propio proceso de enfermedad. Tuvo que salir a la parte administrativa, hacer psicoterapia, hacer varias cosas. Nuestro tratamiento de media ha vuelto a la parte asistencial asistencial. Pero después de haber varios años de operar, imagínate un cirujano que nos quite las. A mí que me digan, ya no vas a operar, seguro que me va a dar una depresión brutal. Es un cirujano, me encanta operar. Pero imagínate que te digan que ya no vas a operar. Pues. Le cambió la vida a la otra. Bueno, ojalá que no le vuelva a dar algo de eso. O que esté más controlado. Ahora hace más deporte. Digamos que hay que equilibrar un poquito más. Decía un paciente que viene a venir, es de verdad una muy mala noticia porque no tiene cura. Tratamientos. El tratamiento del Meniere es de emergencia. Y la emergencia es de ustedes. ¿Qué antivertiginoso conocen? Que viene el paciente con cuadro activo, náuseas, vómitos, tiene la repulsión, es la segunda vez, sospecha que puede ser Meniere, puede ser Meniere. O puede ser cualquier otro, pero está activamente en proceso inestable. ¿Qué haces tú con el paciente en emergencia? Estás en Callao. Me gusta Callao en esa zona. Tratamiento. El primer nivel de atención es tratamiento. Sedantes laberínticos. ¿Qué sedantes laberínticos quieres usar? No, sedantes laberínticos. ¿Cuál quieres usar? Una benzodiazepina. Una benzodiazepina. Podría ser, pero a veces hay que controlar el función respiratorio. Sedantes laberínticos. Dimenyridinato. Gravol. El Gravol. Le pones una vía, le pones 50 miligramos endovenoso del dimenyridinato. El dimenyridinato es un buen sedantes laberíntico, disminuye la náusea de los vómitos y tiene una propiedad tranquilizante, te vas a dormir. ¿Cuánto tiempo? 4, 5, 6 horas. Es el tiempo suficiente para que ese paciente se recupere del cuadro activo. Va a despertar, ya se le pasó. Y le continúas con un tratamiento como betaistina, que es para mejorar un poco la circulación y el metabolismo. Betaistina 24 miligramos cada 24 horas, una semana, 2 semanas, no sé. Y el paciente lo pones ya para evaluarlo, ya para derivarlo si quieres, para hacer audiometrías, para hacer exámenes complementarios, porque tú estás sospechando de menia. Pero el cuadro activo lo trataste tú en tu emergencia. Todos los reactivos activos se tratan igual. Día, reposo, dimenyridinato cada 8 horas, 1 o 2 días, lo estabilizas, el paciente se va después. Y después ya con tu conocimiento lo derivas donde puedas tú sugerir una mejor valoración para eso. ¿Hay tratamientos alternativos de Meniere? Sí, hacemos terapia intratimpánica como está escrito allí. Poner corticoides dentro del tímpano disminuye los cuadros de Meniere. Y cuando la audición se ha perdido totalmente y el paciente sigue con Meniere, inyección con aminoglucósidos, que son ototóxicos. Parece contraproducente, pero el ototóxico termina de dañar todo el oído para que deje de funcionar. Ya sé que el paciente no escucha, y eso es lo que menos le interesa al paciente. El paciente quiere no tener mareo. Vértigo, no. Entonces lo intoxicas ese oído con ototóxico. Lo envenenas al oído para que deje de generar respuesta vertiginosa. Son casos raros, pero es parte de los esquemas de tratamiento. Y o cirugía que recién se está empezando aquí en nuestro área con algunas técnicas específicas que están demostrando que se puede mejorar. Pero el Meniere es un gran problema para la persona que lo sufre. Ojalá no lo sufra. ¿Listo? El único que tiene subidos, disminución de tensión arterial clásica y daño. ¿Listo? Y finalmente, doctores, mielitis vestibular, que es una enfermedad viral que afecta solo la información que viene del arresto posterior, que sale por esta ramal, y acá hay un gato que se llama grande de escarpa. Es un virus. Después de un resfrío, eso es una neuritis vestibular. ¿Cuánto dura? Días. Como es un virus, dura un proceso. Y el proceso no es que lo voy a contar en un día, ya estoy curado. ¿Acaso en un día te curas de una gripe realmente? En varios días. Entonces este vértigo dura días. Estos son pacientes que se hospitalizan. Como está afectado solo el ganglio de escarpa, no tampoco hay disminución de audición, porque la cóclea está normal. Tampoco hay zumbidos. ¿Listo? El único que tiene zumbidos y disminución de audición es Meniere.
Ya tienen ahí algunos diagnósticos como para poder diferenciarlos. El tratamiento sigue siendo sintomático de la emergencia como hemos hablado. ¿Listo? ¿Qué es una laberintitis? Para terminar este tema. He hablado del vértigo 45 minutos y es la primera vez que digo laberintitis. Y el tema era laberintitis, casi. ¿Qué es una laberintitis? Una infección Infección del oído interno. Sí. ¿Da vértigos? No. Sí. Pero la laberintitis es una complicación de un proceso infeccioso. Yo no he dicho laberintitis en todo lo que he nombrado, porque estos son cuadros específicos del oído interno. Pero ¿qué pasa si tienes una otitis media aguda o una otitis media crónica con colesteatoma, que hemos hecho la clase pasada? Y el colesteatoma es un crecimiento de piel, destruye los huesos y se mete al oído interno, mete pus, mete piel, mete infección. Entonces el paciente tiene otorrea y tiene cuadro vertiginoso activo. Eso es una complicación, eso es una laberintitis. La laberintitis es un fenómeno de complicación infecciosa. Así que si ustedes van a derivar a un paciente desde el primer nivel de atención a servicios de otorrino para valorar, no pongan descartar laberintitis. Saquen ese término de su cabeza. Eso es para que lo diga mi papá, tu tío, tu primo. No me interesa. Está con laberintitis mi vecina. Bueno, sea que está con mareos, debe ser referirse a eso. Pero eso es que lo digan ellos. ¿Tú? No viniste a clase, seguro. No, ¿qué he visto? ¿Qué día me más? Está bien. Ayer vinieron cinco, ¿no? Está asustado, no sé por qué. Vértigo. Mándamelo como síndrome vertiginoso periférico a evaluar. Si quieres, mándalo así. Pero no te equivoques mandando descartar la laberintitis. ¿Y ustedes son de la San Martín? ¿Qué de la Continental? ¿La Católica? ¿Qué más? Ustedes son de la UNSA. Términos apropiados. La laberintitis es una complicación. Reserven ese término para complicaciones que dan vértigos, pero a raíz de un proceso infeccioso del oído. Le está saliendo pus. Eso es una complicación, la laberintitis. ¿Listo? No voy a hablar más de esto. Hemos terminado la parte vertiginosa y para dos palabras de hipopusia. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo salimos de acá, campeón? ¿Preguntas? No sé cómo va a estar. Para entender el proceso. Es un resumen. Me interesa que se vayan con la idea de armar su síndrome vertiginoso periférico. Eso es lo que quiero que hagan. Y por eso significa preguntas y análisis. Preguntas y análisis. Nada de exámenes físicos de claro que exámenes auxiliares. Solamente tengo anamnesis. Si es buena anamnesis, se acabó. Tienes el cuadro hecho. Y tienes dónde orientar. Uno de las patologías asociadas en el otorrino se llama hipoacusia. Hipoacusia es cambiar de la capacidad auditiva en algún grado. Este es un ganador de Oscar, sordomudo, hace 2 años, 3 años fue la película. Coba, creo que se llama. ¿No? Ganador de Oscar, ¿no? Sordomudo, verdaderamente. ¿Listo? Hay una versión francesa que también tuvo esta película. Sordomudo. ¿Qué está haciendo? Lenguaje. Si no tienes audición, vas a tener problemas de lenguaje. Si tu audición la perdiste de niño o muy pequeñito, nunca vas a desarrollar engranes para la parte neurológica del lenguaje. Entonces la audición en su desarrollo es tan importante para no ser un discapacitado, no solo auditivo, sino sordomudez. Entendiendo que estamos en una sociedad más inclusiva, ¿no? Hay noticieros que tienen lenguaje de señas. Pero cuando terminemos esta pequeña reseña que vamos a hacer ahorita, yo voy a decirles que eso ya debería pasar al pasado. Porque con todo lo que tenemos en la actualidad, es posible devolver audición a este niño afectado antes de que no pueda desarrollar su lenguaje, significa los 3 primeros años, y no llegar a esto. Y yo sé que es un exitoso ganador de Oscar, pero sigue siendo un discapacitado.
Y acá pues está en el primer mundo. Nuestros discapacitados acá. Esto es hipoacusia. El oído es un órgano transformador de energía mecánica y energía eléctrica. Para eso sirven nuestros oídos. Tenemos dos antenas parabólicas acá laterales. El sonido se viene por acá, impacta acá primero, después impacta acá. ¿Eso para qué me sirve? Orienta. Sí, para eso tenemos las dos orejas acá al lado de nuestra cabeza. Y eso te permite reaccionar. Ruido por allá. Sé que está bien, ¿no? Ese sonido es captado por nuestra... Es captado por el conducto auditivo externo. Bueno, se movía, no sé por qué ahora. Es captado por el pabellón auricular, conducto, mueve el tímpano y pegado al tímpano tiene que estar martillo, yunque y el vestido donde está, pegado al oído interno en una región que se llama ventana oval. Ese movimiento que es energía mecánica, vibratoria, llega aquí, mueve los líquidos del oído interno y acá está la cóclea. Y en la cóclea está el órgano de Corti. Y ahí se genera la transformación. El oído interno, el oído es un transformador de energía mecánica en energía eléctrica. Y esa información de la coronal corti en neurotransmisores, señal eléctrica, va por el octavo par craneal y llega a la corteza auditiva, región temporal. ¿Listo? Así funciona la audición. Entonces, para que nosotros tengamos una idea del tema de hipoacusia, ya viene entendido esa parte fisiológica, existen varias clasificaciones de hipoacusia. La más frecuente de uso es la clasificación por topografía. Topografía habla de dos grupos: hipoacusias conductivas e hipoacusias neurosensoriales. Conductivas, ¿cuándo es? Cuando hay algo en el fenómeno de conducción de esa onda de presión sonora que impida que estimule hasta el oído, al nervio auditivo. Entonces, las patologías del oído medio y las patologías del oído externo, cualquiera sea esta, dan hipoacusias de conducción o conductivas. Ahí tienen varias veces. Podemos hablar de otitis media aguda, podemos hablar de otitis media crónica, y pacientes de hipoacusia no, sí, conductiva. Si la lesión afecta en la cóclea y o los procesos de transmisión hasta la parte de corteza auditiva, hipoacusia neurosensorial. Tóxicas, infecciosas, circulatorias. El ruido es el principal tóxico del oído en la actualidad. El uso prolongado de auriculares, eso se llama hipoacusia o GIR, hipoacusia inducida por ruido. Nosotros hicimos un estudio hace ya como 10 años, me parece, con un ex interno que estaba haciendo su tesis y midió en dos clases de una academia, no sé qué academia ahorita me acuerdo, no sé si es que no me acuerdo cuál, y estos chicos que tenían 17, 18 años, postulantes a la universidad, jugaban Dota 2 horas frente a lo que era su criterio de inclusión, jugaban Dota 2 horas frente a la cabina de internet que estaba frente a la calle. Ese era su criterio. Y para jugar Dota, ¿qué hacen? A ver tus auriculares. ¿Tienes, no? Vamos a ir a ver por ahí. ¿Cuándo? Después de las clases de la calle, ¿no? Entonces yo nunca juego, pero ustedes son fanáticos de eso, seguro. Acá estaba el otro. Ya está. 17, 18 años. Entonces los trajo y les hicimos audiometrías a los 60 chicos. Ese fue su tesis. Determinar daño auditivo por ruido en gente joven que usa auriculares más de 2 horas al día. Ese era su tesis. ¿Y qué encontró? Que el 20% o 25% de ellos tenía escalas audiométricas con trauma acústico inicial. Trauma acústico es contaminación sonora de todos los días aquí, para aquí la Paucapata con Goyoneche. Y mide un sonómetro y estás con 95 decibeles, eso ya no es permisible. Y es verdad, estamos haciendo daño al oído. Y estos jóvenes, que eran el 25% de 60, que sacan su cálculo, iban a postular a ingenierías.
¿Cuál es el objetivo de los estudiantes de ingeniería? La gran industria. Porque y tiene sus utilidades. ¿Cierto? Imagínate que a cada 7 años terminando su carrera postulan a una empresa y las empresas que les piden de valoración ocupacional. Dentro de la valoración ocupacional viene la audiometría y la audiometría encontraba defectos en un paciente, en una persona joven. ¿Qué le iba a decir? Le ponía la mano así, tú no pasas. Y su vida fregada por lo que él había estudiado, habiéndose maniobrado los oídos antes de incluso empezar a trabajar en una empresa que sí está en riesgo ocupacional. Así estamos en la sociedad. ¿Cuántos de ustedes van en COVID? Todos. Yo ya no voy mucho, pero todos. Yo voy a hacer todo el COVID. Ya está. Y el cobrador está escuchando grupo 5 a todo volumen. Y tú dices, ya no quiero escuchar grupo 5. ¡Fua! Te pones los auriculares que tiene él y te pones ahí raste. El cuerpo se queda espectacular. A muchos conciertos también. 1 hora y todos los días está así. Habría que hacerle como estaba obviamente de que era joven. A ver si tiene algo. Felizmente va a ser médico, no necesita tanto, dice. Pero cuando el joven se acuerda, repente va a tener no lo sé. ¿Ya? Trauma acústico sonoro, hipoacusia neurosensorial. ¿Listo? Entonces ahí hay un listado de cosas. Estoy mostrando lo que vemos en la realidad. Vamos a tener gente más joven pronto con problemas auditivos. Esto está mal, porque estamos en una contaminación sonora brutal. Listo. Algunos ejemplos de hipoacusias conductivas, problemas de acá del tímpano, cuerpos extraños, tapones de cera, lo que sea. No voy a hablar de eso. Existe otra clasificación, de acuerdo a la adquisición del lenguaje. Ya hablamos de pre y perilinguales y postlinguales. Pre y perilinguales, un niño está creciendo y de pronto tiene un problema real que afecta su audición. Si afecta su audición en esta etapa de su vida, de 0 a 3 años, ¿qué va a tener? Nosotros hablamos por imitación de lo que escuchamos. Así es nuestro proceso de lenguaje. Desde que nacemos, incluso desde años. Seguro que en la barriguita tu mamá te cantaba muy precioso que esté, lo que sea. Ya tenías sonido en tu entorno. Cuando naces, ahora te canta más, ¿no es cierto? ¿Te sigue cantando tu mamá? Claro que sí. Y no vas a dejar de ser su hijito querido. No va a ver su hijo, su hijita querida, ya está. Pero desde que nacemos, y ese sonido que va entrando en nosotros va generando en nuestro proceso de interpretación luego, por el neurodesarrollo, lenguaje. ¿Cuándo se adquiere el lenguaje? Los 3 primeros años de vida. Lo después es maduración. Y ya tú vas entendiendo el lenguaje en frases, en oraciones y en contexto. Pero antes solo es fonemas para decir que esto es A, B, C, mamá, pan, C, hambre. Pero después le das contexto. Los 3 primeros años de vida. Si tienes una enfermedad, este niño, en los 3 primeros años de vida, no va a desarrollar el lenguaje. Y ahí tienes este gran problema que se llama sordomudos. Eso es hipoacusias prelinguales. Hipoacusia postlingual es cualquiera de nosotros que tiene un proceso de enfermedad, pierde la audición, pero yo ya sé hablar. Entonces mi recuperación es diferente, porque yo ya tengo desarrollado la capacidad de lenguaje. Esa es otra clasificación. Existen una serie de pruebas que hacemos para todas las personas. Esas son preguntas de teórico práctico. Pruebas objetivas y pruebas subjetivas. Objetivas, necesita colaboración del paciente. Diapasones, audiometría y luego audiometría. Pruebas subjetivas de la audición. Subjetivas. Necesito que el paciente colabore. Y pruebas objetivas, ya no es la colaboración del paciente. Y estas son las que hacemos a niños, sobre todo esto cuando valoramos a los niños que tienen problemas auditivos que pueden tener sordera verdadera. Impedanciometría, emisiones fotoacústicas y potenciales evocados. Eso deberíamos hacer a todos los pacientes que nacen en nuestro Perú. La ley, existe una ley de la discapacidad o de la valoración de los niños que dice que todo niño nacido en el Perú debe pasar al día de nacimiento por una prueba que se llama emisiones fotoacústicas. Es un aparatito que lo pones y sale esa respuesta, quiere decir que los velocidades se ponen mínimo 30 decibeles. Tenemos ese aparato aquí.
lo han conseguido por donación en nuestro hospital. Lo tiene el servicio de neonatología. Y los sábados hacemos en el servicio emisiones autoacústicas a todos los niños que tienen algún factor de riesgo. Pero la ley dice que es para todos. No, pero que el Estado te compre. ¿El Estado compra? Si hace pistas que son una porquería, ¿qué va a comprar para hacer esto? No compra nada. Lo que tenemos es por trámite propio de los servicios que han generado con ayuda internacional que te compren algo, que lo donen. Así estamos. Ojalá que cuando ustedes sean ministros cambien alguna cosa, ya mi generación ya perdió lastimosamente. Pero ustedes son gente nueva. Que cambien esto de alguna manera. Nosotros ya no lo pudimos cambiar. Y hemos entrado en la modorra de todo lo mismo. Esto dice la ley, pero no estamos implementados. Entonces, ¿en quiénes hacemos los emisiones acústicas? Ahí tienes un listado de todos los niños que sí pasan por emisiones acústicas obligatoriamente en nuestro hospital. Cualquier factor de riesgo. Bajo peso nacer, hablar bajo, incubadora, torch, historia familiar, todos ellos pasan. Si tiene un problema, no pasa el examen, pasa al siguiente estudio que es más potente, se llama potencial evocado estado estable. ¿Para qué? Para determinar, estoy hablando de cómo se aprende igual, si no igual, te pongo un audífono y vas a estar más tranquilo, pero ya sabes hablar. El problema es que no sabe hablar, como esta criatura. Una preciosidad de niño, ¿no? Nuestros niños son preciosos también, igual, y tienen todo el poder y todo el derecho a tener esta opción. Si tienes un niño antes de los 3 años de edad, tú tienes que evaluar, tú vas a tener que ver la atención, ¿cierto? Entonces, es tu función, estando en Callao, evaluar a tus niños, así como los pesas, los tallas, los mides, perímetros cefálicos, de todo lo que van a ir enseñando en pediatría, todo lo que es niño sano, eso lo hace la enfermería. Pero tú eres el encargado, porque tú eres la cabeza de este iceberg, la punta de este iceberg eres tú. Tú. Entonces, en tu ámbito de trabajo, donde evalúes a tus niños, aparte de pesarlos, tallarlos y todo lo que estamos hablando, tienes que saber si ese niño escucha o no. Y eso tienes el primer año de edad. Para eso es estimar. Primer año de edad. Es tu función. Para saber si tiene problemas auditivos o no. Y si tienes sospecha que no escucha bien, creo, lo tienes que mandar al año de edad máximo. Para hacer nosotros estudios de emisiones autoacústicas, potenciales evocados y determinar qué grado de hipoacusia tiene. Y si es un grado severo, sé que no va a desarrollar lenguaje. Entonces, ¿qué opciones tengo? Cirugía. Y esto se llama implante coclear. Es un modelo biónico. Implante coclear. ¿Existe esto en el mundo? Sí. ¿Existe en el Perú? Sí. ¿Lo cubre el CIS? Sí. ¿Lo cubre el salud? Sí. ¿A niños menores de 3 años? Sí. ¿Cuánto cuesta? $30,000, $40,000. Eso no es nada de plata para una persona productiva. Nada. Eso cubre un caramelo en la Argentina. Pero lo cubre el Estado. Entonces, ¿de quién depende que esto no pase otra vez? De que el primer nivel de atención tenga esta información para mandarlo al paciente a tiempo. Esto tiene que llevarse con más. Entonces este niño va a desarrollar lenguaje y no va a ser un discapacitado. O es diferente y se me rompe el corazón cuando veo a una mamá trayendo un niño de 5 años de la mano, creo que no escucha. 5 años ya no hay que hacer nada. Ese niño va a educación especial, a la lectura, al lenguaje de señas. ¿Y a quién se les pasó esto? A la mamá. Pero a nosotros también como servicios de salud. En la actualidad podemos hacer eso, así que a futuro no debería haber sordomudos. Si tenemos que hacer esto. ¿No es cierto? Se llevan esta imagen, por favor. Y se llevan mi emoción de esta. Listo, chicos, eso es todo. Nos vemos.